¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal. Estamos acá para otra tirada por sí o por no. Sí o no. Pueden preguntar lo que quieran y la respuesta se las voy a dar por sí o por no. Tirada de sí o no, tarot. Así que vamos a ver un poco y vamos a tener 4 opciones. Tranquilo, con piedras, para ver qué nos sale. Así que vayan pensando qué pregunta van a hacer. También recuerden que pueden hacer una pregunta para cada opción. Les mando un saludo muy grande a mis consultantes de Estados Unidos, de México, de España, de Latinoamérica, de Argentina también y de todos los lugares de Centroamérica donde me consultan. Así que bueno, vamos a ver ya las opciones. Las tengo acá, vamos a hacer 4 opciones, como siempre emparejo un poquito, soy bastante desprolijo con esto. Les mando un saludo muy grande a todos, desde el frío de Buenos Aires que no se quiere ir. Así que vamos a ver, imagino que estarán en un pasaje ya a cierta temperatura más fresca también en la zona de Europa. Así que vamos a ver qué opciones hay acá. Recuerden que este tarot interactivo le estoy aplicando bastante interés porque mucha gente me comenta que les gusta lo que sale. Así que si pueden apoyen con un like, o los que pueden colaborar al PayPal, los que estén en el extranjero, o al CBU, los que estén en Argentina. Suscríbanse y voy a seguir haciendo muchos más interactivos para ustedes. Bueno, ya los tengo un poquito acomodados, creo, dentro de lo que es mi desorden. Y vamos a atribuirle piedritas para ver cuál es la opción que ustedes eligen. Voy a empezar por la blanca, la rosa en el medio, la negra y la roja. Así que tenemos 4 opciones. Vayan pensando la pregunta que van a hacer y ya mismo voy a empezar con esta lectura. Tenemos la piedra blanca, la piedra rosa, la piedra negra y la vamos a llamar la piedra roja, a pesar de que es un poco veteada, ¿no? esta piedra. Ya estamos acá. Los voy a dejar unos segundos nada más para que puedan decidir cuál es la opción que más les interesa o hacer una pregunta para cada una de las opciones, como ustedes quieran. Bueno, imagino que ya habrán elegido alguna de las opciones. Yo voy a retirar la rosa, voy a retirar las que quedan, la rosa, la negra y la roja. Así que nos vamos a quedar ya con la primera opción y ya les voy a estar contestando con la piedra blanca, que es la que tenemos acá. Así que tenemos piedra blanca. Vamos a ver si la pregunta que hicieron es sí o no para la piedra blanca. Vamos a ponerla acá. Ya la colocamos, la voy a mezclar un poquitito nada más. Voy a cortar y ya estoy con las 5 cartas que van a definir sí o no para esta pregunta que hicieron. 3, 4 y 5 cartas. Ya están todas ahí, así que vamos a ver qué nos sale. Vamos a acomodar un poquitito nada más. 5 cartas. Están pegadas hoy. No las puedo mover. Ahí están. Espero que estén muy bien. Me escribió también una persona de Los Ángeles hace unos días. Le mando un abrazo muy grande. También para la gente de México, ¿no? Que siempre está presente. Bueno, aprovecho a dar los saludos mientras mezclo, mientras acomodo y voy concentrándome en la tirada. Entiendan que el tarot a veces uno espera velocidad, pero tiene su momento, ¿no? Hay que darle determinados momentos para la concentración. Así que bueno, piedra blanca, vamos a ver si lo que preguntaron es sí o no. Vamos a ver las cartas, están al revés, las voy a girar todas. A veces me pasa que mezclo y después dejo las opciones al revés. Tenemos el 10 de espada como primera carta. Vamos a ver la segunda. Es la reina de copas. La templanza, un arcano mayor. El colgado, arcano mayor también.
y finalmente el 2 de bastos. Bueno, interesante la lectura. Vamos a ver qué es lo que hay acá y qué les puedo comentar de la pregunta que hayan hecho. Recuerden que yo no solamente digo sí o no, sino que trato en la mayoría de los casos de darles una guía de por dónde puede venir cada tema. Si preguntaron sobre una pareja, la respuesta es sí. Pero, como les digo siempre, la palabra pero, que me van a escuchar decir muchas veces en mis tiradas, a pesar de ser sí, no es un sí absolutamente rotundo. Si preguntaron si una relación que tienen en el amor o en la pareja va a ir bien con reservas. Porque, principalmente, ¿cómo fue esta historia? Acá lo que se ve es que alguna de las dos personas no tiene tanta actividad como la otra. Cuando digo actividad no solamente tiene que ver con lo laboral, sino que puede tener que ver con aficiones, con intereses en la vida, con cuestiones que hagan al progreso de la personalidad. Hay muchas cosas que pueden tener que ver con el trabajo, con trabajar con uno mismo. Hay uno de los dos componentes de esta relación que tiene un trabajo mayor en eso. Sin embargo, la reina de copas, que es la que maneja las emociones, ha permitido que esta pareja, a través de cierta paciencia y ciertos sacrificios, salga adelante. Estoy hablando de una pareja, probablemente una relación, ¿no? Eso otra vez se ve del ahorcado, la templanza dando paciencia, y en este momento hay ciertos cambios, ciertas mudanzas. Incluso podría haber hasta la posibilidad de una mudanza física o una convivencia. O sea, estamos ante un tiempo donde se pone en juego la realidad, ¿no? Donde ya los deseos dejan paso a las concreciones. Entonces hay que ver qué es lo que ocurre, y es un sí con reservas, si esta relación va a ir bien. Vamos a ver cómo sigue esta historia cuando se propongan cosas que tengan que ver con un proyecto común. Ahí es donde esto y esta persona que vino, personalmente yo algunas veces recomiendo casi siempre a mis consultantes que no se callen, que no hagan esto de tener paciencia, esperar como que del cielo las cosas cambien, sacrificar cosas personales por otra persona, porque cuando llega este momento hay una acumulación en todo este periodo que generalmente no lleva a un buen resultado. Así que lo que les podría decir es, la respuesta es sí, pero pongan atención a estos detalles, no se queden. Si lo que preguntan es si una persona va a volver, la persona sí va a volver, pero va a volver con algunos cambios que a ustedes no les van a gustar. Eso se los digo desde ahora. Si preguntan por una persona que está alejada o que dejaron de tener contacto, sí se va a volver a contactar. Y va a haber cosas que no les van a terminar de gustar, pero la respuesta sigue siendo sí. Si preguntan por si una persona está interesada en ustedes, sí, está interesada esa persona, pero no está tan dispuesta a tomar las iniciativas. Así que la respuesta es sí también, pero no hay una iniciativa que vaya a tomar esa persona. Van a tener que hacerlo ustedes. Voy a tomar un poco de líquido, ahí tengo mejor la voz. Ha tomado un poco de frío acá. Así que es lo que tenemos. Y vamos a ver ahora para el tema económico y laboral. Hace poco me preguntaban por estudios, también por lo que es la parte de estudio. Y para los tres casos, tanto laboral como económico, como estudios, la respuesta es sí. Y también corren las situaciones que he enumerado recién, ¿no? Con respecto a la pareja. En el caso de lo laboral o de lo económico, muchas veces me escucharon decir eso y a algunos no les gusta, ya me lo han dicho. El trabajo está bien hecho, no hubo mucho trabajo, no hubo mucho, si es un proyecto o alguna actividad económica que desarrollan, no hubo una gran facturación, podría decir, o un gran movimiento comercial, pero han sabido sortear este tiempo de sacrificio y están ante las puertas de una situación nueva. Con lo cual me dirán, sí, pero yo quiero la retribución económica. Bueno, está al llegar, muchas veces se los digo y algunos me dicen, bueno, ¿cuándo va a llegar, no? Pero bueno, no les puedo mentir, ustedes saben que en este canal por lo menos no van a ver una persona que es un ansiolítico acá. Yo no estoy trabajando como un ansiolítico, sino que lo que intento es decirles cómo vienen las cosas para que ustedes tengan información.
Así que eso es lo que se ve. En lo laboral es lo mismo. Están a las puertas de conseguir un nuevo trabajo, si es que quieren cambiar, o adquirir ese trabajo que buscaban desde hace tiempo, si es lo que desean. Pero está definiéndose esa situación. Si lo que preguntaban era por estudios, bueno, falta sacrificio en el caso de estudios. Hay que dedicarle más tiempo, es lo que hay acá, y van a probar, van a tener buenos resultados, porque las cosas se hicieron bien. Arrancaron mal, pero lo fueron emparejando. Vamos a ver desde el punto de vista espiritual. Desde el punto de vista espiritual, lo que nos enseña esta lectura de cartas es que, aunque muchas veces no trabajemos en lo práctico, nuestro trabajo emocional, aplicado a la insistencia, al tiempo y los sacrificios, nos dan la posibilidad de un cambio. Eso es lo que habla. Cuando me dedico a la parte espiritual, no estoy hablando siempre de la New Age, eso se lo dije varias veces, sino que me refiero también a un camino personal, a un cambio en la forma de ser, en nuestra forma de vida, como ustedes lo quieran tomar, o también quienes quieran verlo desde un punto religioso lo pueden ver. Así que ese es el mensaje Piedra Blanca. Les deseo que tengan muy buen tiempo, que realicen todos sus sueños, y si los que quieren suscríbanse o denle like al video. Así que la respuesta es un sí, con los condicionantes que les comenté. Vamos a quitar la piedra blanca y vamos ya a la piedra rosa. La popular piedra rosa que se está cayendo, está ahí trabajando mucho. Vamos a ver para la piedra rosa si la respuesta es sí o no. Vamos a verlo ya. Ahí está la piedra rosa. Vamos a mezclar un poco, como siempre. Voy a cortar y ya vamos con las 5 cartas. 1, 2, 3, 4 y 5 cartas para la piedra rosa. Vamos a ver qué nos sale acá. Las voy a comer un poquito. Ahí están. Vamos a ver si están bien. Sí, vamos. Un saludo para la gente. Están al revés, siempre me olvido, están al revés. Tenemos el as de bastos, la reina de bastos, todos bastos, el 5 de bastos, el 8 de copas y el sol. Wow. Interesante tirada, interesante. La respuesta piedra rosa, si preguntaron por algo que tiene que ver con la pareja, es un sí absoluto. Último momento, sí absoluto. Si me preguntaban si la pareja iba a ir bien, es sí absoluto. Fíjense que esto, que empezó como un comienzo, a través de la alegría, de la diversión de esta hermosa reina de bastos que ven acá, sonriente, bella, de estas peleas un poco que hubo y de abandonar ciertos sentimientos negativos que está acá en el 8 de bastos, termina en el arcano mayor del sol. ¿Qué más se puede pedir para una relación que tener el sol como una definición por sí o por no? Así que si tienen una relación no hace falta ya que vean casi nada salvo decir que hicieron todo lo que había que hacer, y la respuesta es un absoluto sí. Si preguntaron si esa persona va a volver, la respuesta es absolutamente sí. Está la carta del sol, brilla, esta relación brilla y estas posibilidades brillan. Si preguntaron por alguien si tiene interés en ustedes, es una persona que los valora mucho por la alegría que les dan, por lo que les transmite la presencia con ustedes, por reírse juntos, por compartir cosas, y sobre todo hay algunas peleas y algunos tienen a veces que resignar cosas, pero la relación está fuerte y las posibilidades de que ocurra algo entre ustedes es muy interesante. Así que también la respuesta es sí. Si preguntaron por lo laboral, o sea, en el amor todo es sí. Todo es sí. Todo lo que hayan preguntado en las relaciones es sí. Y siempre tener en cuenta el tema de las disputas, de las peleas y de abandonar determinadas emociones. O para que funcione la pareja o para resignar, digamos, dentro de la pareja. Yo siempre digo, y lo dije también en la primera piedra porque tuve que tirar algo parecido, no es muy bueno a veces resignar ciertas emociones porque en algún momento salen en la pareja, ¿no? Creo que todos lo sabemos ya después de varias experiencias, y para los jóvenes se los digo, no
resignen cosas personales por la pareja, pues eso puede terminar bastante mal. Es lo que hay acá. Para los que preguntaron por trabajo, la respuesta también es un sí absoluto. Ya trabajaron muchísimo, se despegaron de lo emocional, plantearon estrategias, han empezado este trabajo y esto dará frutos y es muy buena la respuesta. Es un sí para lo laboral, es un sí para lo económico, si van a cobrar algo, si va a llegar algo a ustedes, un aumento, lo que estén esperando es sí. Para los que hacen inversiones, también que tengo muchos consultantes que hacen inversiones, es sí. También para los estudios que me preguntaban hace unos días, también es sí, van a aprobar. Estuvieron un poco ahí sin trabajar lo que tenían que hacerlo, pero han empezado, lo han encarado con muy buena actitud, así que esto terminará bien si siguen aplicando el mismo sentimiento. Así que la respuesta también para lo de estudios es sí. Para lo espiritual, en lo espiritual, lo que nos dicen las cartas es que el inicio de la alegría, de la felicidad, que no es un sentimiento frívolo, yo lo digo siempre, es muy importante para el camino espiritual o personal vivir las cosas con alegría, no estar centrado en esa idea de ver el mundo como un cúmulo de dolor, por más que el dolor sea una parte también de la vida. Eso, que el inicio de la alegría en la pelea y en el abandonar emociones traerá éxito. La alegría, el buen impulso, el compartir con el otro desde un buen lugar. No hablo del buen rollo, ¿no? De lo que hablan a veces del buen rollito, así despectivamente, esa cosa impuesta. Acá estamos hablando de alegría real, no de imposiciones, porque ay, yo le sonrío a la vida, entonces me devuelve algo. Perdonen, no lo tomen a mal, me parece una estupidez. Estamos hablando de alegría real, de vivir la emoción realmente, no de impostarla ni de llevarla a los demás. Como esa gente que uno está pasando un problema y dice, ay no, todo llegará bien para vos. No, hay que hacer cosas. Así que eso es lo que se ve acá. Todo es sí, tanto para lo espiritual, para lo emocional, para el estudio, para el trabajo. El trabajo también llegaría. Todo está muy bien. Y saben que no soy una persona de traer buenas noticias porque sí, sino que sale claramente en mis cartas, Piedra Rosa. Vamos a ver ahora, la vamos a sacar. Y vamos ya, les mando un saludo, Piedra Rosa, muy grande desde acá. Pongan su like y suscríbanse al canal, así tienen más interactivos. Vamos a ver qué viene ahora para la piedra negra que tenemos acá. Piedra negra, oscura piedra negra. A ver qué sale para la gente que eligió la piedra negra o para la opción que hayan elegido como piedra negra. Si es sí o no la respuesta. Ponemos la piedra negra ahí. Vamos a mezclar un poquitito nada más. Vamos a cortar y ya voy a poner las 5 cartas para la piedra negra. 1, 2, 3, 4 y 5 cartas. Acá las tenemos. 5 cartas. Muy bien. Vamos a ver qué nos sale para la piedra negra que tenemos hoy. Bueno, vamos a dar vuelta a las cartas. Bueno, tenemos el 6 de copas, el 6 de espadas, el 5 de espadas, cuidado con esto, el 10 de bastos y el 1 de oros. Bueno. Están preguntando muchos de ustedes por un tema en el que no la estaban pasando bien o no la están pasando bien. Lo que se ve acá es muchísima nostalgia, ¿no? Esta parte que ven del niño con el perrito, ¿no? Que ven acá, y después del adulto con el cachorro ya grande y compartiendo edades. Esta es una carta principalmente que nos lleva a la primera infancia, pero que más que nada lo que representa es una nostalgia de otros tiempos. Esta idea de nostalgia los ha hecho embarcarse en cosas que los han defraudado mucho. No se ve en la carta del 5 de espadas, lo que se ve acá, ¿no? En general estoy hablando, no en ningún aspecto de que puedan haber preguntado, enfocarse en el trabajo o a veces haber tenido muchas dificultades, ¿no? Que tiene que ver con esta carta. Y ahora están en un proceso, que esta es la buena noticia, de inicio de cuestiones que los enriquezcan personalmente. O sea, ya no están buscando repetir esta matriz
llevada por la nostalgia, yo diría casi sí, ¿no? Enfermiza. Hay una idea ahí de angustia, de tristeza, ligada al pasado, y todo eso está cambiando desde acá, ¿no? De alguna manera. Todo esto, las 4 cartas que están acá, la verdad que las han sobrepasado y están en un nuevo periodo. La respuesta es sí a lo que preguntaron. Pero recuerden no volver a caer en esto, a caer en sentirse con demasiado esfuerzo. La decepción no se puede ver, y se lo digo a mucha gente que no me quiere escuchar, no se puede ver la vida con el cristal de la decepción y la tristeza todo el tiempo. Es preferible hasta perder, hasta que a uno lo tomen de tonto, por decirlo de alguna manera, o que lo vean como un iluso, a haber perdido toda ilusión. Porque el iluso se puede recuperar, el que no tiene ilusiones no las puede crear. Así que es bastante difícil, y bueno, ya estoy hablando un poco de la parte espiritual del crecimiento personal ahí con eso, ¿no? Pero, y esta nostalgia, ¿no? Esto que en psicología yo llamaría melancolía, ¿no? Esta no es una nostalgia buena o un recuerdo de la niñez bueno, es la melancolía, pues está unido al 6 de espadas y al 5 de espadas. 2 cartas, una de embarcarse riesgosamente a lo que venga, pues total ya es la famosa frase de ya no me importa nada, y después decepcionarse cuando uno eligió ya no le importa nada. Hay mucha gente que funciona así todos los días, por desgracia, o sea, no los estoy señalando, sino mostrándolo de alguna manera, que yo me mando en cualquier cosa, me embarco en cualquier cosa, pues total, ya no me importa nada. Pero después, ¿qué pasa? Después aparece el 5 de espadas, me arrepiento, una debilidad muy grande en lo que es la autoestima, entonces, y esta cuestión de laboriosidad, ¿no? Entonces, hay que tratar de pensar antes, y este comienzo es muy bueno para ustedes. Si es en la pareja, bueno, están empezando a enfocarse. Así estén con una persona o estén solos, hay una renovación, una posibilidad de un nuevo comienzo. No la desaprovechen. La respuesta es sí. Si me están preguntando si una persona está interesada en ustedes o si ustedes le gustan a esa persona, la respuesta también es sí, pero no lo arruinen. No tengan esta autoestima del pasado, de esta nostalgia, de siempre me salen las cosas mal. No jueguen en contra de ustedes. La respuesta es sí. Recuerden. Si me están preguntando por una cuestión de dinero, esta es muy buena. La respuesta es sí. Y va a ser cuando menos se lo esperan. Ustedes están trabajando tal vez sin esperar un gran reconocimiento. Y ese reconocimiento va a venir cuando menos lo esperen, como un nuevo comienzo para ustedes. Así que en lo económico, en lo laboral, es muy buena la tirada. Ahí sí me cuentan todo este pasado complicado, ¿no? Pero en lo económico no es tan grave haberse sentido defraudado o algo así como en lo emocional. Así que bueno, esto de alguna manera se verá recompensado en lo económico y en lo laboral, piedra negra. Lo tenemos acá muy claramente. También, para los que pregunten por cuestiones de estudio y demás, bueno, traten de mejorar todo esto porque no está muy bien y van a poder aprobar, van a poder hacer las cosas como corresponde. Pero vienen un poco, como decíamos acá, ¿no? Medio jugándosela, sin estar convencido de lo que están estudiando. Para la gente que pregunte por el camino espiritual, bueno, está bastante claro, ya lo dije. El camino espiritual lo que nos dice es que la melancolía, el tirarse a las cosas sin saber para qué, por decir una, yo digo que hay gente que hace como, yo cuando jugaba juegos de aventura gráfica, no sé, no creo que haya mucha gente que juegue juegos de aventura más gráfica. En mi momento yo jugaba al Monkey Island, por ejemplo, de LucasArts, y uno probaba todo, ¿no? Tenía una llave para abrir una puerta y probaba la llave, probaba mezclar la llave con otra cosa. No prueben, piensen si la llave sirve para abrir la puerta. No tiren todo con el mouse a ver qué es lo que entra y destraba. Porque eso funciona en los juegos de aventura gráfica, pero acá no. Así que tengan cuidado con eso. Lo que se ve es esto, es un comienzo. En la parte espiritual lo mismo, nos enseña que esto no sirve, que defraudarse no sirve, y lo que siempre sirve es pensar que siempre puede haber un nuevo comienzo para las cosas. Así que piedra negra, las respuestas son sí a todo. Recuerden como tema general el tema del comienzo y el tema de venir de una situación no muy buena, así que siempre hay esperanza, piedra negra.
Y esto no es una esperanza porque sí, es una esperanza que han ganado al haber transitado ya esta etapa mala en la que estaban sumidos. Así que les mando un abrazo grande desde acá, pongan su like, suscríbanse, es importante para poder seguir haciendo videos Piedra Negra. Voy a sacar la piedrita de acá y vamos ya a la piedra roja. Bueno, acá tenemos la piedra roja ya veteada, roja veteada. A ver qué nos sale para esta piedra roja. La voy a poner acá. Voy a mezclar solamente un poquito y vamos a ver si lo que preguntaron piedra roja es sí o no. Sí o no tarot. Les mando un saludo muy grande a mis consultantes de Estados Unidos, de España, de México y del resto de Latinoamérica. A la gente de Perú también con la que hablé en estos días. 1, 2, 3, 4 y 5 cartas. Ya están las 5 acá. 3, 4 y 5 cartas. Bueno, y vamos a ver si lo que preguntaron es sí o por no. Recuerden que puede hacer una pregunta por cada una de las opciones o preguntar solo por una, como ustedes quieran. Y les voy a contestar sí o no y les voy a decir los detalles, como estoy haciendo ahora. Bueno, vamos a ver qué nos sale. La luna, la sacerdotisa, siempre está presente la sacerdotisa con sus... ¡Wow! ¡Qué cantidad de arcanos mayores! La fuerza. Todos arcanos mayores iban a ser... Yo mezclé muy bien, El diablo y finalmente el caballo de bastos. Bueno, es una tirada bastante especial. Los que eligieron la piedra roja, realmente es una situación muy definitiva, ¿no? Una situación, no les diría límite, pero bastante definitiva por los arcanos mayores que hay. Hay arcanos mayores bastante oscuros, es una duda enorme la que hay acá. Si yo pudiera hablar con algunos de ustedes, les diría que no es una pregunta para hacer un interactivo. Y no es que quiera tenerlos en mi consulta, porque ya saben todos que, o muchos en el canal, que yo hago consultas por video, casi 2 horas de sesión, con todos los temas a fondo, y que lo pueden consultar por el Instagram para anotarse, ¿no? Pero desde cualquier lugar del mundo. Habla española, lo único, o castellano, como lo quieran llamar. Pero si yo pudiera les diría, es una pregunta demasiado profunda para hacer acá. Porque hay 4 arcanos mayores, de 5 cartas. Y hay arcanos mayores que tienen que ver, fíjense, yo para que ustedes entiendan de lo que estoy hablando. Tiene que ver con la luna y la sacerdotisa. Estas 2 cartas juntas, casi les diría que son dinamita, ¿no? O sea, tenemos primero la sacerdotisa que tiene que ver con lo oculto. La hermosa sacerdotisa que tenemos en este canal, en este mazo, que tiene que ver con la mujer dueña de su propia sexualidad, dueña de cuestiones cuestionables. También la sacerdotisa tiene mucho impulso en la mujer. Y la luna, que es otra carta de dudas y de cosas ocultas. La luz de la luna dificultando la forma en que vemos algo, y la sacerdotisa con su cuestión de ocultismo. Así que estamos hablando de una duda demasiado grande para ver un interactivo. Eso se los digo claro, y no es por una cuestión de que tengan que consultar conmigo ni nada, sino para que piensen por qué la respuesta. Después tienen la fuerza, que es una carta muy buena, que tiene que ver con ir domesticando esa situación de a poco. Es muy traumático esto que les ocurrió. Y después el diablo, como que me habla de una cuestión también un poco negativa para ustedes. Pero bueno, si lo que están pensando es una pareja, esta pareja pasó por cosas muy fuertes, muchas dudas. Yo diría que no es conveniente. Pero bueno, les tengo que responder lo que sale acá, y la respuesta es sí, porque está el caballo de bastos. Quiere decir que todavía tienen alegría y cosas para transmutar de esta situación. Así que la respuesta es sí para ustedes, piedra roja. Si lo que preguntaron tiene que ver con si una persona que a ustedes les gusta, además sí, pero es una persona bastante complicada, bastante, como decimos en Argentina, retorcida la persona, ¿no? Así que ustedes eligen. Pero hay una tentación, también lo tengo que decir, entre la sacerdotisa y la luna, de la adrenalina, ¿no? De lo físico también, de lo sexual. En cuanto a estas 2 cartas, son furiosas
Y más si están con la carta del diablo y la fuerza al lado. La verdad que en el sentido del desarrollo físico son muy interesantes. Así que piedra roja, la respuesta es sí. Para cualquier cuestión laboral, me habla de altibajos muy grandes, de operaciones un poco oscuras en lo que estaban relacionados, pero sale que sí también. En los estudios también sale que sí. En la parte económica, si bien el dinero no está y hay mucha deuda, la respuesta es sí. Y en el camino espiritual, esto nos habla de que aún las sombras más grandes pueden ser vistas con una sonrisa. Se pueden enfrentar porque son parte de la luz y de la oscuridad. Así que piedra roja, la respuesta es sí para todo. Movimientos muy fuertes, muchas contradicciones, muchas dudas en esta pregunta, pero la respuesta es sí. Es un sí suave. No todo lo que preguntaron, tal vez la pregunta no estuvo bien realizada, abarca toda la tirada con un sí. Algunas cosas son sí y otras no tanto. Así que piedra roja, les mando un saludo muy grande y muchas gracias por estar acá en este canal. Suscríbanse, pongan like y que tengan un excelente día.